Hola, hola, hola. Bueno, acá te voy a enseñar cómo podés hacer extensiones para agregar acá al Google Chrome y vamos a utilizar, como no, como estamos en esta época, la parte de inteligencia artificial. ¿Y qué inteligencia vamos a utilizar? Bueno, de todas las que hay dando vueltas, vamos a utilizar Google AI Studio. ¿Por qué utilizo Google AI Studio? Porque se me canta el culo. Por eso, pero principalmente porque es la que mejor se adapta a la parte de programación. Entonces, vamos a arrancar. Entonces, vamos a hacer una extensión que permita leer un código QR que esté en internet. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo acá muchos códigos QR y no quiero sacar el celular para leerlo. Lo que yo quiero hacer, no sé, es botón derecho y que acá me permita leer el código QR. O sea, vamos a hacer una extensión que permita hacer eso. No tengo idea cómo se hace, así que lo vamos a hacer acá en vivo. Voy a ponerle acá. Quiero crear una extensión para leer un código QR de internet sin la cámara. O sea, le estoy especificando que no quiero utilizar la cámara del celular. Es decir, que al hacer botón derecho sobre la imagen me permita leer el QR. Se lo voy a mandar acá. Fíjense que pueden presionar el botón o control enter. Y le voy a mandar eso a ver qué me contesta, porque a veces delira esto también, entonces sobre la marcha hay que ir explicándole algunas cosas. Bien, ahí empieza a leer y nos va a empezar a dar la respuesta. Lo que hay que tener en cuenta es que esta inteligencia artificial, Google AI Studio, nos va consumiendo tokens a medida que vamos pidiéndole cosas y a medida que vamos interactuando. Los tokens se van a ver acá a la derecha. Fíjense que la consulta que yo le hice me generó 1321 tokens y yo tengo disponible 1.000.000. O sea, es un montón. Recontra sirve para hacer extensión y para hacer pruebas. Y si se te acaban los tokens, ya te voy a contar porque hay un truco para poder seguirlo utilizando. Bueno, vamos a ver qué me dijo, porque esto me empieza a explicar. Me dice que es posible desarrollar la extensión de Google Chrome simplemente haciendo clic derecho. Bueno, esto es lo que yo le pedí. Acá me pide o me explica cuáles son los componentes claves de la extensión. Acá ustedes lo que van a empezar a ver es que el programa les pide que hagan un archivo que se llama manifest.json. ¿Sí? Este archivo lo tenemos que tener. Después dice que necesitamos una script de fondo que se va a encargar de crear y gestionar el menú contextual. Acá me dice que va a utilizar, sí, la verdad no me interesa. Y acá la script de contenido, Bueno, y me da toda la explicación. Pero como yo no quiero todo esto, yo le voy a decir que empiece a crear la extensión. Entonces le voy a decir que cree el archivo manifest. Acá es control enter. Esto lo que tiene interesante la inteligencia artificial es que a veces, sin que ustedes le piden, cuando le da toda esta explicación de acá arriba, ya les empieza a crear el archivo, el manifest. Y a veces no, queda como colgada. Entonces, acá ya empezó con el manifest. Me lo explica y abajo yo la verdad que no voy a perder tiempo en todo lo que me explica porque si no va a quedar un video de 10 horas. Pero acá les voy a decir que bueno, tenemos ya el manifest, ¿qué tenemos que hacer con esto? Y bueno, descargarlo y empezar a armar nuestra carpeta de la extensión. Yo me voy a armar una carpetita acá en la carpeta de descargas de mi computadora. Le voy a llamar QR y acá adentro voy a empezar a guardar todo. Y esta extensión está tan buena que yo acá no hace falta que copie y pegue, sino que lo puedo descargar. Entonces voy a descargar el archivo manifest, me genera el archivo, le voy a decir que lo quiero meter adentro de QR. ¿Y por qué quiero que me pregunte? Porque acá es importante cambiarle la extensión del archivo. No le vamos a poner txt, le vamos a poner todos los archivos y acá le tenemos que poner el nombre que nos muestra Google AI Studio. Entonces le vamos a poner manifest.json y lo vamos a guardar. Bien, ya tenemos nuestro primer archivo. Las extensiones, ustedes saben que cuando la instalan, genera un icono acá arriba, como por ejemplo esta flechita, que es el icono justamente de la extensión donde yo tengo que presionar para utilizarla. Bueno, ese icono lo tenemos que crear nosotros. Esta inteligencia artificial, si no me equivoco, no genera imágenes, así que deberían hacer un icono ustedes y ubicarlo en el lugar que les avisa acá el manifiesto, el archivo del manifiesto. ¿Sí? En este caso se crearon iconos en 3 tamaños. No son necesarios todos los iconos, pero yo les recomiendo que sí los creen porque uno es el que se va a mostrar acá arriba y el otro es el que se va a mostrar en la zona de extensiones que tiene Google Chrome, que ya les voy a mostrar dónde está.
Pero bueno, no es nada raro crear esto. Fíjense que dentro de nuestra carpeta tenemos que hacer una carpeta que se llame images. Se los voy a nombrar así en cordobés. Entonces yo voy a hacer una carpetita acá que se llame images. Images. Y acá adentro, como yo no me voy a poner a crear ahora un icono, lo que hago es abrir Paint, dibujo un cuadrado rojo y lo guardo. Lo voy a guardar adentro de Download, en QR y en images. Listo. Lo guardo así como sin título porque no me acuerdo el nombre que me pedía. Entonces ahora acá dentro de images tengo un archivito que es una foto roja que se llama sin título. Voy a volver a mi extensión. Me voy a fijar, se llama icon 16, 48 y 128. Bueno, entonces acá le voy a cambiar el nombre, se va a llamar icon 16. O sea, este es el icono que se va a ver en chiquitito arriba en la extensión. Voy a copiar y lo voy a pegar varias veces, que este va a ser el 48 y el otro, el que memoria de mierda que tengo, el 128. 128. Entonces le vamos a poner acá 128. Ahí tengo los tres iconos. Son iconos de prueba esto, gente. O sea, yo le hago un cuadradito rojo porque claramente es de prueba. Ustedes después, cuando la extensión ya esté funcionando, crean un icono que quede lindo y que los represente. Pero eso me sirve ya para tener el primer archivo ya, el JSON, ya creado y apuntando correctamente a los correspondientes iconos. Ahora voy a bajar para ver qué más me pide. Fíjense que acá me va diciendo todo lo que tengo que hacer: crear la carpeta, guardar el código con el nombre de manifiesto, crear la carpeta llamada imágenes, guardar adentro los iconos. O sea, es bastante completa esta inteligencia artificial. Y ahora me pide que cree el archivo background. ¿Sí? Entonces le voy a decir acá, crea el archivo background. Ahí va a empezar a pensar y después me va a dar ya el código de nuestro segundo archivo. Bueno, acá me dice, excelente, vamos a crear el archivo de background. Acá les va contando qué es lo que va a hacer el background, cuáles son las funciones importantes que va a tener este archivo. Esto léalo porque a medida que van leyendo, que van entendiendo todo lo que va armando este programa, van a ir entendiendo cómo es el funcionamiento de una extensión, cuáles son los archivos que van interactuando con las diferentes partes del navegador. Entonces, yo no voy a leer todo esto ahora en el video, después ustedes lo leen tranquilo. Y acá vamos a ir directamente a hacer el archivo de background. Este archivo hay que guardarlo dentro de la carpeta donde está el archivo de manifiesto. Dentro de ese archivo. Entonces, acá se genera todo el código. Le vamos a apretar el botón de descargar. Y le vamos a llamar background. Esto tiene que tener extensión .js porque es un archivo de JavaScript. Pero acá en el tipo ya dice JavaScript file. Lo único que deberían verificar ustedes es que diga JavaScript file y no que diga TXT, por ejemplo, porque si no ahí va a estar mal y no va a funcionar. Entonces le vamos a poner background y lo guardamos. Y vamos a seguir leyendo a ver si me pide algún otro archivo. Acá explica cómo funciona. Sí, está muy bueno. Ahora me dice próximos pasos. Genera tu estructura. Tengo el archivo manifiesto y tengo el background. Perfecto. Y acá al final dice, bueno, para que el código funcione necesitamos hacer dos cosas más. Obtener una biblioteca de decodificación de QR. Claro, porque la extensión no es capaz de analizar. No es capaz de analizar o de leer estos patrones de puntitos. Entonces necesita otro archivo. jsqr.gs. Y crear el archivo content. Acá tenemos que crear otro archivo. Bueno, le vamos a pedir que me dé este archivo. ¿De dónde sacamos este archivo? ¿De dónde obtengo el archivo Sarasa? ¿De dónde obtengo el archivo jsqr.js? Buena pregunta. Me dice el archivo JRJS es el corazón de la funcionalidad, es una biblioteca de JavaScript, es de código abierto, excelente, o sea que lo podemos descargar directamente. Perfecto. Me da el enlace. Te amo.
Amo esta inteligencia artificial porque me da todo. No dice guardar como. Veo la ESC. Listo, acá está. Bueno, lo guardo. Vamos a seguir ahora. La opción 2 es navegar en GitHub. Bueno, esta es otra forma de descargar el archivo que ya lo tenemos. Acá nos dice cómo organizar tus archivos. Tenemos el manifiesto, tenemos el background. Y tenemos que hacer esto. Va en una carpeta libs. Va en una carpeta libs. Bueno, vamos a meter una carpeta libs. LIBS. Y el JSQR va dentro de libs. Bueno, muchas gracias por su información. Ahora dice, esta estructura coincide con la ruta que especificamos en background. Claro, porque acá en background especificó esta ruta. Si ustedes no quieren poner libs y quieren dejar todo en la raíz, modifiquen el background y le sacan el libs. Yo no, yo lo dejo así. Me dice, ya casi lo tienes. Una de las cosas que me gusta, que motiva full la inteligencia artificial. El último paso es crear content. Bueno, qué indio soy para hablar en inglés, por Dios. Content, vamos a decir, crea el archivo de contenido, supongo que será. Ahí lo va a empezar a crear. La velocidad que tiene para crear todo. Ahí creó el archivo de contenido. Dice que es el último archivo, o sea, ya tenemos la extensión funcionando. El archivo content es el trabajador, dice que es el que se ejecuta dentro de la página web. La misión es recibir la URL. Bien, creación del archivo. Dentro de la carpeta principal, a donde está el manifiesto y el background, crea el archivo de content. Bueno, me voy a ir acá abajo, pongo descargar, me aseguro que diga JavaScript, perfecto, y le cambio el nombre. Y guardo. Cuando sigo para abajo, acá veo la raíz, manifiesto, background, content, lib y las imágenes. Perfecto. Recuerda crear la carpeta de imagen, ya la tenemos. El siguiente y último paso es cargar la extensión en Google Chrome para probarla. Bueno, acá ya esto no lo hace la inteligencia artificial, sino que la prueba de la extensión la tenemos que hacer nosotros. ¿Qué pasa? ¿Cómo probamos que la extensión funcione? Bueno, vamos a ir a la parte de extensiones que tiene Google. Me voy a ir acá a configuración y a extensiones. Y acá le vamos a poner que queremos cargar una extensión cargar descomprimida. Si no tenés estas opciones acá, es porque tenés que habilitar el modo desarrollador que está acá arriba. Habilita el modo desarrollador, ¿ves? Ahí habilitas y aparece. Le vamos a poner cargar descomprimida. Y acá me voy a ir a descarga. Y le voy a decir que quiero cargar la carpeta QR, que es de nuestra extensión. Vamos a poner seleccionar. Y acá tenemos ya la extensión cargada en el navegador. Fíjense que sale con el icono rojo que yo creé. Y este icono rojo es el del tamaño más grande. Si yo me vengo acá, voy a ver la extensión. ¿Sí? No sé por qué tiene un color blanco, pero esta es la extensión con el otro icono. Bien, entonces acá me voy a ir a la parte de QR para ver si funciona. Si yo presiono acá... no me da nada porque la funcionalidad supuestamente es con botón derecho. Así que, a ver, le voy a dar botón derecho acá. Y acá agregué una opción, miren, leer código QR. Si lo presiono, acá está el contenido. Este es el contenido del QR. Esto es genial. Fíjense en cómo ya funciona. Ya ahí está el iconito en rojo. Bueno, voy a saber por qué estaba en gris antes. Leer QR. Eso es lo que tiene ese QR. Voy a leer este QR. Eso es lo que tiene este QR. No, es espectacular. Y a medida que vamos utilizando la extensión nos vamos dando cuenta de cosas. Como por ejemplo, lo que estaría bueno acá en este QR es que cuando yo le hago botón derecho y me muestra qué tiene adentro, esto ya sea un enlace que yo pueda hacer clic para ingresar. Yo tengo que modificar eso, pero no tengo idea. Pero sí sé quién tiene idea. Así que se lo voy a ir a pedir a esta hermosura. Le voy a decir, te felicito, funciona. Ahora quiero que al mostrar el texto del QR sea en forma de enlace.
Ahí va a empezar a pensar y lo va a mostrar. Seguramente tenemos que cambiar el código de alguno de los archivos. ¿Sí? Acá tenemos que prestar atención de qué archivo tenemos que cambiar el código. Vamos a volver acá al principio. Acá dice, bueno, excelente idea, hacer que el resultado interactivo zaraza. Lo que se va a modificar es el archivo content. Bien, este archivo lo vamos a tener que modificar. Ahora tenemos que ver si el código que nos da es una parte del archivo de contenido, es decir, que tenemos que modificar a mano una parte, o si podemos descargarlo de nuevo al archivo y pisar el anterior para que funcione. Acá dice, reemplaza el contenido de tu archivo. Listo, o sea, no tenemos que cambiar nada, simplemente volver a descargarlo y ponerlo en el otro lugar. Así que lo voy a volver a descargar. Le vamos a hacer doble clic a contenido para que lo reemplace. Y listo. Acá nos dice guardar los cambios, volver a extensiones, recarga y prueba. Vamos a ver. Vamos a ir cerrando todas las cosas que no sirven. Esto no sirve y esto no sirve. Entonces vuelvo a extensiones. Recargo desde acá para que se actualice el código que acabo de bajar. Me voy a los QR que tengo de ejemplo. Hago botón derecho. Leer código QR. Y esto no funciona. Ah, no, sí funciona porque dice... El código QR contiene, claro, cambios, contiene un URL. Deseas abrir una nueva pestaña y si ponemos aceptar lo abre. Excelente. A ver, pero no me gusta. No me gusta esto porque miren, yo pasé en piloto automático y claro, no me di cuenta que esto es un enlace. Entonces le voy a decir que sea un enlace. Quiero que sea un enlace para hacer clic, no un botón. Ahí vuelve a generar código. Vamos a esperar que termine. Bueno, acá ya podemos ir para arriba. Nos dice que quieres una solución más elegante. Y sí, que una alerta. ¿Sí? La mejor manera es un cuadro de diálogo conocido como modal, que se superponga a la página. Bien. Tenemos que inyectar HTML y estilos. ¿Sí? Y dice que reemplaza todo el contenido de tu archivo content. Entonces vamos a volver a bajar este archivo y vamos a llamarlo contenido. Fíjense que acá a veces no le da para descargar, pero sí, ahí sí, ¿ves? Tienen que mover un poquito y ahí permite. Entonces vamos a reemplazar contenido. Reemplazamos ese y ya está. Entonces vamos de nuevo, actualicemos la extensión, volvemos a los QR de ejemplo. Botón derecho, leer código QR. Y ahora tenemos un cuadrito con el enlace directamente acá. Esto está más lindo. Entonces hacemos clic en el enlace y ahí nos lleva. Bueno, la verdad que es impresionante la cantidad de cosas que podemos hacer con esta inteligencia artificial. Porque en menos de 20 minutos armamos una extensión para Google Chrome sin saber programar. Y sobre todo sin saber nada de cómo es la estructura de una extensión. Lo único que te puede pasar es que acá te quedes sin tokens. Pero voy a ir grabando una serie de videos para explicar cómo manejas estos tokens, cómo podés ganar tokens nuevos y sobre todo cómo podés continuar un proyecto cuando esto se vuelve medio pesado. Eso lo podés ir buscando en mi canal de YouTube, ahí metete, ahí va a haber un montón de cosas. Anda a seguirme para poder enterarte de todas esas novedades. Así que esto ha sido todo y si te sirvió el video, dale like, suscríbete, hacete todo eso que se hace en YouTube y te veo en otro video. El alma se siente sola sin